Hola a todos y bienvenidos a otro podcast de Crianza Segura con las psicólogas Mónica Rocal y Diala Castro. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de un tema muy importante que es el tema de límites y específicamente de el decir no. Yo creo que a todos nos ha pasado que a veces estamos en una situación y nos cuesta mucho decir que no y después decimos, ay, ojalá hubiera podido decir que no. Y si a nosotros nos cuesta, pensemos a veces qué tan difícil es, ¿verdad? Para los chicos decir que no, especialmente a veces cuando son situaciones cuando la otra persona es un adulto, o tal vez un chico mayor, o tal vez muchos otros chicos, ¿verdad? Y es difícil enseñarles a veces a cómo decir que no. Al mismo tiempo, ¿verdad? Como padres, cuidadores, profesores, sabemos que no siempre puede ser no. O sea, a veces, ¿verdad? No podemos dejar que los chicos digan que no va a bañarse todos los días de la vida, ¿verdad? Algún día se tienen que bañar. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema y quería empezar preguntándoles a Diala y a Mónica si nos pueden tal vez compartir un poquito cómo podemos hacer, ya sea o como padres o como cuidadores o, por ejemplo, profesores, para enseñarles a los niños que está bien decir que no, que es importante decir que no, y al mismo tiempo saber que hay algunas tal vez reglas y límites que también tenemos que poner nosotros como adultos. Entonces, Lidiara, voy a aprender un poquito de ellas dos sobre esto. Entonces, muchas gracias, Diala y Mónica. Muchas gracias, Caro, y hola, Mónica, y nuevamente gracias por abrir este espacio tan importante donde no solo aprenden los padres que ven el podcast, nosotras también, ¿verdad? Porque de decir no creo que es una de las destrezas o habilidades, ¿verdad? Que puede resultar más clara a nivel cognitivo, ¿verdad? Uy, me gustaría decir que no, o aquí se dice que no a nivel práctico. ¿Verdad? Entonces yo lo primero que diría es que hay que practicar mucho y hay que enseñar a los niños a que puedan ir identificando a lo largo del desarrollo qué siente su cuerpo, qué es lo que sienten en sus emociones, qué es lo que piensan, porque a través de eso van a poder ir reconociendo qué situaciones les gusta y cuáles no les gusta, cuáles son cómodas, cuáles son incómodas, cuáles son seguras, cuáles no son seguras. Y a partir de esa narración de lo que ellos sienten, piensan y su cuerpo también siente, vamos a poder empezar a escuchar el no, pero como adultos tenemos que ayudarlos a practicar ese no cuando logremos ver que no se sienten cómodos, que no se sienten seguros, que no estaban de acuerdo, que la situación no fue de su agrado y aprovechar esas experiencias y esos momentos. ¿Por qué hay que practicarlo mucho? Porque hasta nosotros nos podemos ver en nuestra vida o en la vida como papás, ¿verdad? Como indecisos, confundidos, ¿verdad? Hasta angustiados por ese no. ¿Verdad? Entonces creo, uno, que es un aprendizaje para todos, que en el desarrollo nosotros los vamos formando en esas habilidades básicas para poder decir que no, pero además que hay que practicarlo y aprovechar aquellas circunstancias donde tal vez vimos que lo deseaban y no lo hicieron, o aquellas incluso donde lo hicieron y nosotros más bien tenemos que motivar y reforzar esa, ¿verdad? Como esa conducta que presentaron. Yo creo que uno de los primeros pasos más importantes es ese de nosotros mismos como adultos, practicar esta destreza y modelarla, ¿verdad? Porque creo que es difícil también enseñarle a los chicos y a las chicas a poder identificar qué siento, qué es incómodo para mí y poder expresarlo si yo mismo no, como adulto no lo hago, ¿verdad? Y un primer paso que es muy básico, pero que a veces yo misma como adulta me doy cuenta que a veces no lo logro o no lo hago, es esa parte como de realmente poder entender qué estoy sintiendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué quiero? Porque muchas veces decimos sí, en automático o está bien, ¿verdad? Pero realmente no nos detenemos a pensar, esto es algo que quiero hacer o no, esto es algo que es bueno para mí, esto es algo que es seguro para mí, porque estoy teniendo el impulso de decir que sí, porque estoy teniendo el impulso de decir que no, como esa parte, como de esa reflexión interna, a veces no la hacemos. Y es importante que los niños y niñas aprendan a siempre ver para adentro y poder identificar esa sensación dentro de ellos, que parece algo simple, pero a veces no lo hacemos, ¿verdad? Entonces creo que ese primer paso es muy importante, que los niños desde pequeños aprendan a identificar cómo me estoy sintiendo en esta situación, por qué esto me gusta, por qué esto no me gusta, cuando estoy con este amigo, cómo me siento, cuando estoy con este tío, cómo me siento, ¿verdad? Cuando estoy en tal situación, lo estoy haciendo porque quiero, lo estoy haciendo por miedo a que pase si no lo hago, ¿verdad? Esas pequeñas reflexiones muchas veces nos las saltamos, ¿verdad? Y terminamos haciendo las cosas como en automático. Entonces creo que ese paso yo diría que es un paso importantísimo desde
desde el inicio, ¿verdad? Esa identificación interna de qué está pasando dentro de mí, ¿verdad? Y qué es lo que estoy sintiendo. Y qué importante esa parte, yo creo que también de uno, lo que dicen ustedes de identificar, o sea, cómo me siento y cuáles son esos indicadores de que probablemente la respuesta debería ser no. Ujú, Y lo otro es practicarlo, porque sí pasa tanto, o sea, como adulto uno le pasa a cada rato que uno después, porque dije que sí, ¿verdad? Y que como que uno se da cuenta después. Entonces, tal vez mi primer pregunta en base a eso también es para practicarlo, tanto como para nosotros, como para los niños, ¿verdad? Yo a veces, uno a veces como hasta practica después, ay, pude haber dicho esto, pude haber dicho esto, pude haber dicho esto, ¿verdad? Entonces, ujú. para practicarlo, no sé qué sugieren ustedes, por ejemplo, yo sé que uno puede practicarlo en el momento, o si hasta practicar escenarios con los niños, digamos, de que ellos practiquen casi que en un escenario de juego, cómo decir que sí o no. Entonces, no sé si tienen como algún ejemplo o alguna sugerencia de cómo podemos como practicar esto con los chicos. Siempre súper, no sé, como importante el juego de roles. Ajá. ¿Verdad? El juego de roles es una herramienta maravillosa y a los niños les encanta el juego de roles, generalmente, ¿verdad? Ya sea con sus juguetes, con algún cuento o con situaciones, digamos, que ellos mismos ahí están en una dinámica, ¿verdad? Como de su vida cotidiana. Entonces, poder, digamos, hacer juego de roles y preguntarle al niño o a los personajes qué es lo que siente. ¿Qué es lo que piensa, por ejemplo? Con eso que siente y piensa, ¿qué es lo que siente el cuerpo, por ejemplo? ¿Qué necesito? ¿Qué desearía? ¿Verdad? Y llevar esas preguntas, digamos, y esos pasitos de lo que siento en el cuerpo, o sea, la sensación, lo que siento en las emociones, lo que pienso, lo que necesito, lo que quiero, o sea, son como los básicos, ¿verdad? Para ir formando esa conciencia interna de precisamente qué es lo que las diferentes situaciones me generan. ¿Qué puedo yo hacer en esas situaciones? Hacer esa conexión interna, ¿verdad? Como con esa alarma. Nosotros tenemos una alarma, ¿verdad? Y una alarma que tenemos que saber identificar. Si es algo que nos da miedo, si nos da desagrado, si nos da incomodidad, si nos da susto, si nos da nervios. Y esa alarma interna también nos conecta con sensaciones internas, que si me duele la pancita, que si se me aceleró el corazón, que si se me hizo un nudito en la garganta, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros como adultos tenemos tal vez claros como cuáles son las áreas, ¿verdad? Las sensaciones, los sentimientos, perdón, los pensamientos, lo que deseo, lo que necesito, lo que quiero. Podemos llevar mucho el juego de roles y el diálogo a diferentes situaciones para que los niños vayan, ver como haciendo más práctico, más real, más cotidiano, precisamente esos elementos que son básicos para poner límites y para escuchar los límites de los demás. A veces ayuda mucho cuando un niño se va a enfrentar a alguna situación, como anticipar qué podrías hacer si tal cosa pasa. No sé, por ejemplo, si un niño va a ir a jugar a la casa de un amigo, ¿verdad? Entonces, bueno, vas a ir a jugar a la casa de este amigo. Podría pasar que hayan cosas que tu amigo quiere hacer que vos no quieras hacer o que sean incómodas para vos. Si él te propone jugar tal cosa y vos realmente no querés, ¿cómo podrías decir que no? No sé, o vamos a ir a la cena de Navidad. Ahí hay muchas personas que te van a querer dar besos y abrazos y te van a decir, venga, tal cosa, venga, y se sienten mis abrazos, venga, ¿verdad? Que puede ser sí, con buena o mala intención, no necesariamente es mala la intención. Si vos te sentís incómodo, ¿cómo es una manera que podrías decirle que no quieres darle un beso, verdad? No sé, pienso que anticipar a veces puede ayudar y practicar un poquito eh, situaciones hipotéticas. A la vez también pienso yo que la mejor práctica también es ejercitar el poder del no, digamos, dentro de la misma familia. A veces pasa como que los papás a veces realmente queremos que nuestros hijos hagan algo que no es indispensable, ¿verdad? No es como lavarse los dientes que, ¿verdad? Que ahorita podemos hablar un poco más de cómo manejar cuando dicen que no a cosas que no queda de otra. Pero digamos, por ejemplo, a veces, no sé, queremos que se pongan un vestido, ¿verdad? Y el niño realmente no quiere ponerse esa ropa o la niña dice, no, ese no, ¿verdad? Eh, y nosotros podemos empezar a empujar un poquito, como, ay, dale, porfa, no sé qué. Yo creo que también nosotros como papás tenemos que aprender a decir, bueno, o sea, él es una persona diferente a mí y lo que yo quiero para él en este momento no es lo que él quiere y tengo que respetar, ¿verdad? Como que nosotros como adultos también ejercitar eso, ese respeto por los nos y permitir los nos en nuestra propia familia y nuestra propia casa, porque a veces no los aceptamos y seguimos empujando con, de buena fe, no necesariamente es algo que hacemos por, ni en cosas
necesariamente peligrosas, como un vestido, ¿verdad? Ponerse un vestido. Pero es importante que también podamos decir, bueno, este niño quiere otra cosa y yo voy a respetar esto, ¿verdad? A veces eso no lo hacemos lo suficiente. Entonces, que ellos en un espacio seguro como la casa y en situaciones que no son súper triviales y complicadas, aprendan a decir que no y saber que puedo decir, no me quiero poner ese vestido, me quiero poner otra cosa y que podemos respetar eso, ¿verdad? Es un ejercicio excelente, ¿verdad? No solo para uno, de aprender a respetar los nos, sino también de que ellos sientan que tengo poder, que cuando yo digo que no, eso se siente bien, puedo identificar cuándo quiero decir que no y lo voy a decir y me van a escuchar. Mi no es efectivo, si uno siente que el no es efectivo, nunca lo va a usar, ¿verdad? Voy a aprender a que eso no sirve de nada y entonces voy a complacer siempre. Entonces, eso también es importante. Qué importante eso porque sí, justo digamos, sí nos ha pasado eso con casos donde a veces los chicos sienten eso, como que dicen, no voy a decir que no porque mi no no tiene peso. O sea, Exacto. aunque diga que no, la respuesta no, o sea, no importa, no importa que diga que no, no importa que diga que sí, al final va a seguir pasando lo que sea que está pasando. Entonces, esta parte de como modelar esos comportamientos como para que el mismo niño entienda, esta es la respuesta normal a un no, o sea, esta es la respuesta que debería pasar cuando uno dice no, ¿verdad? A X situación, y para que también puedan identificar cuando dicen que no y constantemente alguien insiste, 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 ahí ojalá puedan, ¿verdad? Llegar a decirle a los papás, decirle al profe, decirle a alguien. Y justo Exacto. me hizo pensar, hay un libro que se llama Estela grita fuerte, creo que se llama el libro, que habla un poquito, ¿verdad?, de este tema, que es una teacher se da cuenta y ayudando a la niña a decir que no, ¿verdad? A otra amiguita, de hecho, que nada más le quita los juguetes, obviamente la chiquita aprende a decir que no a situaciones mucho más serias que también están pasando en la vida de la chiquita. Entonces, qué importante como esta parte de practicar. Ujú. En esa práctica hay varias cosas. En primer lugar, sí tiene que ser una práctica cotidiana, ¿verdad? Que no decir que no todo el tiempo, sino la práctica cotidiana sobre los límites. Y uno de los elementos muy importantes es que ayudemos a los chicos a ser congruentes entre lo que dicen y lo que se observa. Muchas veces tenemos Ujú. que ensayar con ellos la carita. Por ejemplo, si estás diciendo algo que no, vamos a ensayar esa carita porque a veces es no, ¿verdad? Entonces los ojitos abajo, ¿verdad? Como con timidez, con miedo, por ejemplo, y puede llevar pasos de práctica que nosotros les enseñamos, por ejemplo, si la carita tiene que ser seria, que se vean en un espejo, por ejemplo, si los ojos y la mirada en la medida de lo posible, ¿verdad? Este puede ser más viendo hacia la persona, si el tono de voz, por ejemplo, puede ser un tono de voz más firme, ¿verdad? Algunos libritos y todo hablan de que los chicos se pongan las manitas así, ¿verdad? Como en la cintura para que se vea como que hay un poquito más de fuerza, por ejemplo, ¿verdad? La corporalidad, ¿verdad? Como mostramos un poco más como la parte de los hombros. No es una postura, digamos, de amenaza, es una postura de firmeza. Es Ujú. una postura, ¿verdad? Donde yo entonces lo que estoy diciendo lo hago congruente con lo que se está mostrando. Y para eso lo podemos jugar, pero también lo podemos hablar y lo podemos practicar con un espejo, para que ellos también logren ir viendo como eso, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no practicamos o no hacemos tampoco en la vida cotidiana porque son destrezas de la asertividad, que es un tema, ¿verdad? Que yo creo que todos vamos como afinando día con con los chicos. Otra recomendación también es estas prácticas que se hacen, por ejemplo, ¿qué fue lo que más te gustó en el día y qué fue lo que menos te gustó? Ujú. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, esa práctica puede ayudar mucho para saber qué cosas hizo sentirse felices, cómodos, seguros a los niños y aquellas que no, ¿verdad? Porque no los hizo sentir cómodos, seguros, felices, por ejemplo, y tomar precisamente eso y qué hubieras querido hacer y qué hubieras querido decir y Mm. cómo hubieras querido decirlo, ¿verdad? Vean que hay muchas situaciones cotidianas, ¿verdad? Que se pueden usar precisamente para favorecer esa conciencia interna y esa forma de expresarlo también. Pienso yo también que a veces respetar los no de los niños eh, y permitir el no, a veces hasta facilita que digan sí en situaciones donde no queda ni otra, ¿verdad? Eh, Como que en cierta manera, si el niño siente que tiene dominio y que mi opinión es respetada, entonces voy a dar el brazo a torcer un poco más fácilmente cuando de verdad voy a tener que lavarme los dientes o voy a tener que recoger mis juguetes o voy a tener que, no sé, a ir a la escuela y no quiero, ¿verdad? Cosas así. Entonces, esta sensación de que mi no es válido
alguna gente podría pensar, no, entonces si yo lo empodero me va a decir que no a todo, más bien a veces es lo contrario, ¿verdad? Al saber que él no es válido, entonces es más fácil para mí también a veces decir que sí, dar el brazo a torcer, no sé si me explico, como que más bien puede tener el efecto contrario al esperado de que entonces ahora va a decir que no a todos y yo estoy escuchando sus no, ¿verdad? Y eso es algo súper importante porque a veces esto, digamos, es como una de las preguntas que tienen papás o profesionales es, ok, si les estoy enseñando a decir que no, cada vez que dicen que no, debería como respetarles el no, ¿verdad? Si dicen que no a lo que sea, ¿verdad? Están en clase, no, no, no quiero hacer la tarea, no quiero salir al jardín, no quiero esto, no quiero lo otro. Si la única forma como de reforzarles el no es, digamos, que aceptándoles todos los nos. Entonces, esa es como una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede medir uno como adulto, como cuidador, como padre, como profesional, que no son los que hay como que reforzarles que bien, que dijo que no y se los vamos a respetar, y que otros no, como lavarse los dientes o tal vez una situación peligrosa donde es, ok, chicos, tienen que entrar rápido, ¿verdad? Al carro, ¿verdad? No pueden estar ahí, ¿verdad? Porque tal vez no es seguro, no, no puede haber una discusión en ese momento. Cómo tal vez aprende uno a identificar como adulto cuáles sí, cuáles no y cómo comunicarles a los chicos. Ok. No, pienso yo, es una pregunta muy válida y yo tal vez lo pondría como, tal vez pienso como en tres cajas, tres canastas, digamos. En una están las cosas en donde realmente no, el niño va a poder escoger, ¿verdad? Como si me pongo el vestido o no, en donde realmente no hay espacio, o sea, no hay que negociar nada en el sentido de que podemos dar el poder al niño, ¿verdad? Como eso, ¿verdad? Como, no sé, qué quiere jugar mientras sean cosas seguras, qué se quiere poner, no sé. Por otro lado, están cosas en donde tal vez no hay tanto espacio para negociar, pero hay algún espacio para negociar, como por ejemplo, no sé, no me quiero bañar. Bueno, está bien, te tienes que bañar, pero podemos negociar la manera en que lo haces, o lo podemos negociar el momento del día, o podemos, hay algunas cosas en donde hay como algún espacio para negociar y en estas cosas podemos usar esa oportunidad para hacer un no parcial, o sea, aceptar un no parcial, ¿verdad? Si no lo quieres decir así, bueno, puedo aceptar esta parte del no, pero esta otra no la podemos negociar. Pienso yo que ahí probablemente está la mayoría de las cosas, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, más cosas pasan en la primera caja y menos cosas en la segunda. Y hay como una tercera caja en donde pondríamos los nos sin ningún tipo de negociación, ¿verdad? A veces los papás oscilamos en los extremos, o estamos en la primera caja en donde ¿verdad? El chiquito es el dueño de todas las decisiones, que eso sabemos, ya lo hemos hablado en otros episodios, donde eso más bien genera sensaciones de inseguridad, no sentir que yo soy el único encargado de mi vida, que no hay límites, o a veces estamos en que no negociamos nada, ¿verdad? Eh, a veces también nos podemos quedar en que más bien negociamos todo demasiado y la realidad es que hay una caja de cosas que no podemos negociar. Si tenemos distribuidas bien las cosas en estas cajas, es mucho más fácil que el niño entienda cuando hay que negociar, entienda cuando no, vos decidís solo y entienda cuando de verdad no podemos negociar. Porque si ponemos demasiadas cosas en una caja o en la otra, entonces va a ser muy difícil para el niño tener la flexibilidad de entender que a veces decido yo, a veces podemos negociar y a veces no decido nada, ¿verdad? Yo creo que explicar este concepto a los niños es importante y explicarle, hay cosas que vos decidís, hay cosas que podemos negociar y hay cosas que no vamos a negociar. Y en esa caja, lo no negociable, por lo general, tiene que ver con la seguridad y la integridad del niño o la niña, ¿verdad? Entonces, es cierto, por ejemplo, no sé, ponerse una vacuna. A ningún chiquito le gusta ponerse vacunas, pero tal vez uno dice, esto es un no negociable porque tiene que ver con tu protección y no hay ningún espacio para poder, o sea, lo tenemos que hacer ya, lo tenemos que hacer en este momento y lo tenemos que hacer de esta manera, ¿verdad? Entonces se le explica al niño, esto lo tenemos que hacer porque tiene que ver con mi responsabilidad sobre vos, ¿verdad? Eh, y tenés que hacerlo por tu bienestar, no queda de otra, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no sé, lavarse los dientes, tal vez podemos negociar si lo haces en mi baño o en tu baño, si lo haces antes o después del cuento, no sé, ¿verdad? Pero que el niño le quede claro que hay ciertas cosas del pedacito no negociable, tanto de la caja 2 como la caja 3, que es todo, ¿verdad? No negociable, son cosas que tienen que ver con su bienestar y con nosotros ejercer nuestra responsabilidad como cuidadores también, ¿verdad? Y explicarles a ellos, o sea, yo estaría siendo irresponsable con mi rol
si yo no hago esto, ¿verdad? Si no, yo no te pongo a hacer esto, o sea, si esto lo negociamos. Entonces, donde los niños entienden esto, les es más fácil para ellos porque además también saben que hay muchas oportunidades donde su voz tiene peso, ¿verdad? Pero si los niños no entienden esto, van a pensar que o todo lo decía mi papá, o, ¿verdad? O mi mamá, y esto va a hacer que entonces se frustren más, hagan más resistencia, desafíen. Entonces pienso yo que tal vez plantearlo como en estas tres cajas a veces es algo como que sirve mucho tanto como para los cuidadores como para los niños. También es muy importante escuchar y tomarse el tiempo. Eh, si un niño nos está diciendo, por ejemplo, que no le gusta algo, uno perfectamente puede validar y eso no va a conllevar un desastre, ¿verdad? Entonces entiendo que no te guste esto. Contame qué es lo que no te gusta. Y si, por ejemplo, no me gusta estudiar, no me gusta ir a la escuela, ¿verdad? Entonces es como, lamento mucho que no te guste, ¿verdad? Contame qué es lo que no te gusta. O sea, si nosotros profundizamos, podemos tener hallazgos importantísimos sobre el ambiente escolar, sobre los compañeros, sobre la sensación si se siente capaz o no se siente capaz. Pienso, por ejemplo, en aspectos como el lavado de dientes, que se podría hasta encontrar si hay una sensibilidad. Por ejemplo, si hay una aversión a un sabor, a que se enchila demasiado, por ejemplo, el agua me pica, el agua me enchila, o sea, nosotros podemos tener información súper importante. Podemos validar todos esos elementos e igual, si está en una de las cajas o de las canastas, ¿verdad? Igual tenemos que dialogar por qué necesitamos hacer eso y si podemos cambiar la pasta o si necesitamos que el niño tenga, por ejemplo, una mejor conexión con los maestros o que se refuercen los amiguitos, por ejemplo, para que el ambiente escolar sea más bonito y cómodo para él, ¿verdad? O sea, es información súper relevante que hacemos a través del no, incluso porque no desean compartir. ¿Verdad? Porque en muchas ocasiones se les obliga a compartir, que los juguetes, el espacio, etcétera, y podemos encontrar no solo, es que hay que compartir, ¿verdad? Que es como uno de los, tal vez ahí como relatos espontáneos que tenemos los adultos. Preguntemos y exploremos por qué no quiere compartir con ese niño, con esa niña. Si es solo una etapa del desarrollo que es totalmente normal, ¿verdad? O si hay algo más allá que necesitemos explorar. Entonces, creo que todos esos no necesitan tener un proceso ahí como de encuentro, de conexión y de diálogo para saber, digamos, hasta, mira, cuál va a ser la acción por seguir y qué podemos nosotros conocer sobre lo que está viviendo el niño y cómo podemos abordarlo con ellos también. Sí, qué importante saber. Exacto. No, creo que eso es muy importante porque sí, puede haber grandes descubrimientos cuando realmente entramos con curiosidad a entender por qué ese no, ¿verdad? ¿Por qué no quieres leer? Bueno, tal vez detrás hay una dificultad de aprendizaje enorme que no hemos visto, tal vez, ¿por qué no quieres ir a donde el abuelo? Bueno, tal vez porque cuando vas a donde el abuelo nadie juega conmigo, me siento asustado, no sé, ¿verdad? Pienso yo que esa parte podemos tener descubrimientos muy importantes y si los niños no están acostumbrados a que se les escuche, entonces se van a guardar esa información y pueden estar viviendo situaciones que son muy difíciles, que no pueden manejar o que incluso se los ponen en peligro. Y estaba pensando también en base a también lo de las cajas, digamos, o sea, dos cosas. Uno, yo creo que eso es importante lo del diálogo, porque yo creo que a veces uno asume que porque son chiquitos, no, uno no puede explicar, o sea, hay que decirles y no explicarles. Y a mí sí me impresiona, ¿verdad? La capacidad de entendimiento y reflexión que tienen los chiquitos hasta bien pequeños, o sea, entienden bastante si uno les explica obviamente al nivel y a la edad en la que están. Y lo otro, pensando como en esas cajas, también me pregunto si uno también les puede explicar a ellos, por ejemplo, situaciones donde siempre de parte de ellos debería ser un no. O sea, por ejemplo, que alguien les enseñe sus partes privadas, les toque sus partes privadas, les bla, 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 es algo que, ¿verdad? A menos que sea en una situación donde están ayudando a los papás a bañarlos o está en el doctor con los papás ahí o etcétera, digamos, es un no, ¿verdad? Porque es muy fácil, nosotros sabemos que, ¿verdad? Alguien que está tratando de llegarle a acercarse a un niño, es muy fácil que empiecen a romperles esos nodos poquito a poco, ¿verdad? Entonces, como que me hizo pensar también cómo le enseñamos a los chicos un poco a tener ellos esas propias cajas, que, ¿verdad? Hay una caja que es la que es no. O sea, hay cosas que son no y si alguien está tratando, digamos, de insistir en esa caja, ahí es donde tienen que ir a decirle al papá, al teacher, a todas las personas que tengan que decirles. Sí, No, hay una premisa en prevención. Entre más específico sea el adulto, más fácil le será al niño reconocerlo.
porque digamos, las manifestaciones de algún tipo, por ejemplo, de abuso o de violencia, muchas veces son muy sutiles. Muchas Ujú. veces son muy confusas. Entonces, bueno, hay una gran herramienta diciéndole a los niños que si te sentís confundido, incómodo, con miedo, nervioso, etcétera, ¿verdad? Es importante que lo hables, que converses y pidas ayuda. Pero cuando somos específicos, por ejemplo, si alguien te quiere enseñar, por ejemplo, si alguien te quiere tomar fotos, etcétera, el niño tiene más herramientas, más conocimiento y más información y eso previene mucho mejor las situaciones de violencia definitivamente. Entonces es una idea muy, muy acertada para prevención. Pienso yo, tal vez eh, cambiando ligeramente de tema, porque creo que es importante no olvidarse de esto, a veces también eh, cuando más bien el no está del otro lado, el no negociable está del lado del adulto, ¿verdad? Eh, es importante también no caer en el extremo de que todo lo negociamos, de que todo, ¿verdad? Le damos al niño demasiadas opciones, a veces, número uno, porque hay niños que no pueden manejar tanto poder de negociación ni tanta apertura y flexibilidad, pero por otro lado también les tenemos que enseñar a los chicos y a las chicas a que también tienen que tolerar a veces alguna incomodidad, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tolerar la incomodidad de la vacuna, tolerar la incomodidad de lavarme los dientes, tolerar la incomodidad de ponerme el bloqueador y sentirme pegajoso, tolerar la incomodidad de levantarme temprano para ir a la escuela, no sé, ¿verdad? Y enseñarles que yo sé que esto es difícil y no todo va a ser fácil, no todo va a ser súper lindo, porque también, de nuevo, uniéndolo con lo que estábamos hablando ahora, de los no negociables que los niños tienen que entender, que ahí sí que no, ¿verdad? Cuando yo sé que en ciertas situaciones tengo que tolerar la incomodidad, va a ser más fácil para mí entender en cuáles de fijo no tolero ninguna incomodidad, ¿verdad? En donde la mínima incomodidad va a ser suficiente para decir que no. Entonces, enseñarles a los niños a distinguir de que sí, es incómodo ponerse el bloqueador, no sé, estoy pensando en ejemplos de mi propia cotidianidad, eh, les va a ser más fácil entender que esta incomodidad sí la tengo que tolerar, pero que hay otra incomodidad que no tengo que tolerar para nada, ¿verdad? Entonces esa distinción también es importante. Cuando aceptar que hay un no negociable va a implicar pasarla ligeramente incómodo y cuando realmente ligeramente incómodo más bien es un no rotundo eh, eh, y una situación de peligro, hacer esa distinción es muy importante también. Sí, yo creo que algo que mencionaban ustedes, que yo creo que es muy valioso, es que a veces yo creo que la mente es difícil porque hasta uno como adulto lo puede, ¿verdad? Uno se puede autoconvencer de muchas cosas, ¿verdad? De que, bueno, pero tal vez sí quería, porque tal vez estaba vacilón en el evento, ¿verdad? Uno puede realmente convencerse de muchas cosas, pero lo que hablan ustedes como de volver como al cuerpo físico, o sea, uy, sí, sentí como un nudo en el estómago, sí, me empecé a sentir como súper ansioso o ansiosa, sí, empecé, o sea, como ese tipo de reacciones es importantes y, ¿verdad? Invitar a que los chicos los puedan reconocer y conversarlos. Yo creo que algo que he aprendido mucho hoy de ustedes dos es como esta parte de que tengamos estas conversaciones con los niños, expliquémosles, o sea, hasta explicarles los de las cajas, ¿verdad? Para que ellos entiendan y después explicarles las sensaciones, practicar con ellos a cómo decir que no en ciertas situaciones y en cómo decir, ¿verdad? Cómo negociar en otras, digamos, pero qué importante hasta explicarles cómo pedir ayuda cuando no se sienten cómodos con algo. Entonces, yo creo que eso es algo que es como súper valioso y que sí me queda realmente hoy que para aprender a decir que no uno y para aprender a que los chicos digan que no, especialmente en las situaciones de riesgo, tenemos como que practicar, o sea, tenemos que tener estas conversaciones con ellos, no tenemos que nada más decirles o nunca hablar del tema y esperar de que mágicamente en verdad sepan que es decir que no cuando tienen que decir que no. Entonces, realmente qué importante esta parte de practicarlo. Yo creo que uno como adulto, si uno va a una entrevista, uno practica, ¿verdad? Uno practica. Si me pregunta esto al entrevistador, ¿qué le voy a contestar? Y si me pregunta esto, entonces yo creo que esa parte de practicar realmente como que me queda grabada, que es como un paso muy importante que podemos tratar de sacar el ratito, que a veces cuesta, pero para hablar de esto con los chicos. Para nosotros no es ajeno como psicólogas trabajar esto con adultos. No es ajeno y no es poco frecuente. ¿Verdad? O sea, decir que no es una de las habilidades creo que menos practicadas, ¿verdad? En las poblaciones, en ciertas poblaciones todavía más, que no han tenido derecho a decir que no, ¿verdad? Y los niños son, ¿verdad? Todos pasamos por ahí, o sea, todos venimos precisamente de esa historia del desarrollo donde decir que no era mala educación, donde decir Sí. que no era bien visto, no era amable.
eh, ¿verdad? No te podía abrir más puertas, decir que sí, etcétera. Entonces, digamos, hay una serie de valores, ¿verdad? Hasta de situaciones supuestamente como exitosas detrás, ¿verdad? De no decir que no. Entonces es un tema profundo, importante y todos tenemos que trabajarlo. Por eso los límites tuvieron que tener parte adulto y parte niño, ¿verdad? Porque es un tema de toda la vida. Totalmente. Sí, no, muchísimas gracias, Mónica de Ala, otra vez por todo el aprendizaje y bueno, los invito a todos entonces a practicar, decir que no y hablar de estos temas también con sus niños y yo creo que entre nosotros como adultos también, a veces empezar hablándolo entre nosotros nos ayuda a después poder hablarlo con los chicos también. Entonces, muchas gracias y de nuevo siempre nos pueden mandar preguntas y comentarios y nos vemos el próximo mes. Gracias.